Buenos días, feliz sábado tengan todos. Nos alegra nuevamente estar con todos ustedes a través de esta plataforma de Facebook, transmitiendo la escuela sabática desde la Iglesia Adventista de Espinal. Buenos días, O'Neill, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, Joe. Buenos días a todos los amigos que nos están viendo aquí presencialmente y aquellos que están por las redes sociales. Es para mí un honor y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra de Dios. Y la lección de esta semana está muy interesante, corta, pero interesante. Y damos gloria a Dios por ello porque nos enseña más a cómo confiar en Dios. Definitivamente. Y es interesante el título de la lección. Y me acuerdo cuando niño, ¿verdad? Y los papás nos regañaban, nos decían, ¿cómo tú lo quieres? ¿Por las buenas o por las malas, verdad? Y así que cuando leemos el título dice que por las malas, muchas veces tenemos que aprender así, pero ya vamos a ir en detalle en la lección. O'Neill, ¿qué tal si tú nos comienzas con una breve oración? Eterno Dios, en esta hora acudimos a ti pidiendo sabiduría y pidiendo que seas tú el que hables a cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Es bien interesante cómo comienza la lección en su introducción y nos habla de un fuego en Harlem, en Nueva York, donde una niña estaba en la ventana del apartamento donde ella vivía en un edificio. Era ciega, como les dije, y los bomberos allá abajo, la policía le decía, lánzate, que nosotros te vamos a atrapar aquí, lánzate. Pero la niña no quería tirarse, O'Neill. Y ellos gritando y la niña que no, hasta que llamaron al padre. Cuando el padre le dice a la niña que se lance, ella confiadamente se lanzó al aire y la pudieron coger a salvo, ¿verdad? Los bomberos. ¿Por qué esta niña obedeció al padre y no obedeció a los bomberos? La confianza. La confianza. Los niños brincan y se lanzan en los brazos de los padres, pero no en los brazos de cualquiera. Es así. ¿Qué seguridad esa niña tenía de que un extraño la fuese a agarrar? No había ninguna. No había ninguna. Pero si el papá le decía, yo te voy a agarrar, ella confiaba en que iba a ser así porque el papá le ayudó a caminar, le ayudó a comer, le ayudó a correr bicicleta, etcétera. Sobre todo, sabía que su padre la amaba lo suficiente para atraparla a salvo. Así mismito es. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser salvados, tenemos que acudir a los brazos correctos. Definitivamente. No cualquier persona puede brindar salvación. No cualquier persona puede brindar solución. Y Juan el Bautista fue muy acertado cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa la situación o el problema que pueda tener el ser humano, la única solución está en Cristo Jesús. Amén, amén. Y la lección de esta semana pretende a que nosotros como su iglesia, como su pueblo, y a aquellos que todavía no conocen al Señor, aprendan a confiar en Él. En Él es la salvación segura. En Él podemos ir confiadamente, como nos dice Pablo también, tenemos que ir confiadamente a Él, pero si no le conocemos, no conocemos de su gran amor, nosotros no podemos confiar en Él. Así que le vamos a inquirir en esta mañana que estudien la Biblia, estudien la palabra de Dios, entréguense en oración a Él, confíen en Él y el Señor obrará grandes cosas en sus vidas. Y esa fue una lección que tenía que aprender el pueblo de Israel en el pasado, igual que cada uno de nosotros. Cuando vamos a la lección de escuela sabática, nos topamos con un pueblo que está apartado, con un dirigente o unos dirigentes que en vez de llevar el pueblo a unirse con Dios, lo llevó a separarse. Un pueblo donde había muchos problemas, no había esperanza, no había solución, y entonces surge la figura de los profetas, entre ellos Isaías, donde traen un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Y el hijo de Isaías, el nombre, eso era lo que señalaba, que pronto iba a haber una justicia, pronto iba a haber una solución, pero tenían que confiar en Él, en Dios. Y esta desconfianza del pueblo de Dios no es de ahora, viene desde mucho antes, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios quería parecerse a los demás reinos, ¿verdad? Y ahí vamos al caso de Samuel, y del pueblo de Israel, cuando en un momento dado el pueblo de Israel quería rey, como los demás pueblos.
Dios no quería que hubiera un rey, sino Dios es el único, ¿verdad? Rey poderoso y verdadero. Pero Dios sabía que todas estas cosas iban a suceder, por eso no quería darle rey. Pero como el pueblo pidió, mire, Dios es tan maravilloso que a veces nosotros le insistimos a Dios y Dios cumple nuestro deseo, sabiendo las consecuencias que vamos a recibir. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Si no confiamos en Él, muchas cosas malas no pueden suceder. Pero si confiamos en Él, pueden pasar muchas cosas malas, pero podemos salir airosos. Has dicho algo muy interesante, tenemos que aprender. Y hay dos formas de aprender. O aprendes por las buenas O por las malas. o aprendes por las malas. Y la lección nos dice que los judíos tuvieron que aprender por su amarga experiencia que podían confiar en Dios. Nosotros, ¿cómo preferimos aprender? ¿Preferimos aprender de la manera correcta o tenemos que aprender a fuerza de A cantazo? veces. Y eso lo vemos sobre todo en la ¿Disculpa? juventud. Eso lo vemos con los Eso jóvenes. es lo que ¿sí? tradicionalmente sucede con cada Sí. uno de nosotros. Aprendemos a fuerza de golpe, a fuerza de cantazo. El ser humano lamentablemente no aprende a las buenas. Miren, muchas veces criticamos a los jóvenes porque, sobre todo en la adolescencia, porque ellos quieren hacer las cosas y por más consejo que uno le dé, pues ellos quieren hacer siempre su voluntad, ¿verdad? Luego, cuando son adultos, le dan la razón a sus padres más tarde, pero esa adolescencia parece que no se nos va de nuestro sistema. Y aún de adultos, insistimos en hacer las cosas por nuestra propia cuenta sin consultar con Dios. Y también recibimos las consecuencias, ¿verdad?, de esas decisiones. Y has traído un punto interesante. En el caso de los jóvenes, nosotros los jóvenes, creo que todos los seres humanos, a veces le echamos la culpa a los jóvenes, pero todos los seres humanos no seguimos consejos. Es así. Y especialmente cuando se nos dice que hay que esperar. Hay que La esperar. solución para Israel existía, pero había que esperar un poco tiempo. Y la lección trae esa palabra que a veces nosotros creemos que es inactiva y es la espera. La espera. Y la espera en la Biblia es la acción más grande que puede tener un ser humano. Porque cuando el cristiano o el seguidor de Dios espera, lo que hace es confiar y depender totalmente de Dios. Si nosotros fuéramos, si Dios fuera como nosotros, vamos a poner, esperaría porque su pueblo se arrepintiera para entonces ir a sus pies. No. Gracias a Dios que el que toma justicia es Dios y no nosotros. así. Es por eso que la espera es la acción más grande que tú puedes encontrar en la Sagrada Escritura. Amén por eso. Ahí está la paciencia de los santos. O sea, es una característica, gracias Esteban, es una característica de la iglesia remanente. Es así. Es una iglesia que sabe esperar, que sabe depender de Dios. Porque en este medio de caos que estamos viviendo, y en el medio del caos que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces, hay una solución, pero no es una solución inmediata. A veces, Y no es una solución de hombre tampoco. exacto, a veces hay que esperar un tiempito a que las cosas sucedan. Hay un pensamiento de Max Lucado que dice, vas a salir de esta. No será de la noche a la mañana, no será sin dolor. No cometa una idiotez, pero confía en Dios porque saldrás de esta. Amén, O sea, amén. es deber de cada uno de nosotros esperar en Jehová. Pero en esa espera, tener en cuenta que no podemos cometer una idiotez. Y aunque la palabra suena fuerte, es real. Es real. Porque a veces en medio de la espera nos desesperamos y cometemos una idiotez, una estupidez, como usted quiera decirle, pero la cometemos. Entonces eso que se supone que se solucione en un momento, ahora se tarda un poco más en solucionarse. En la mayoría de los salmos siempre se habla de esperar en Jehová, ¿verdad? Así es. Pero muchas veces también Dios nos muestra el camino, nos dice cómo andar, pero tampoco queremos obedecer. Ese es otro problema que se está teniendo. Es por eso que existe la justicia y la esperanza. Porque en medio de la espera, nosotros los cristianos debemos de entender de que hay esperanza. Esperanza para aquel que es débil, esperanza para aquel que no tiene nada, esperanza para aquel que está pasando en problemas, esperanza para aquel que está encadenado. Pero hay justicia para aquel que no tiene esperanza y no quiere cambiar. Cuando una persona quiere cambiar su vida, cuando una persona quiere algo mejor para su vida,
hay una esperanza. Hay esperanza. Pero cuando una persona no quiere cambiar su vida, entonces lo que se le aplica es el juicio de Dios. Definitivamente. Y el juicio de Dios, vivimos en una época donde el mundo cristiano, vamos a decirlo así, de esa manera, el mundo cristiano piensa en un Dios que todo lo perdona sin consecuencias alguna para el ser humano. ¿Qué quiero decir eso? Que podemos seguir pecando, pero nos ponemos bajo la sombrilla de la gracia de Dios y esa persona piensa que por sus acciones Dios lo va a perdonar y puede vivir una vida feliz en la eternidad. Cuando Dios tiene un plan tanto para los desobedientes como para los obedientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos amparamos con la gracia única, ¿dónde está la justicia de Dios? Así mismito es. Y si la justicia de Dios fuera única, ¿dónde estaría nuestra esperanza? Y fíjate, la lección trae otro punto interesante con referente a la justicia y la esperanza. Y quiero leerla en la parte del libro de la lección que dice: tanto la esperanza como el juicio son necesarios en la vida de la gente. La esperanza nos mantiene activos y el juicio nos impide desviarnos. Sin esperanza renunciamos a la posibilidad de progreso. Sin juicio terminamos descarrilándonos. Así que tanto la esperanza como el juicio existen en equilibrio. Es un equilibrio. Es un equilibrio donde Dios, a través de sus mensajeros, a través de sus profetas, nos advierte, ¿verdad?, sobre cómo nosotros tenemos que actuar como pueblo y todas las promesas y todos los pactos de Dios, cuando vamos a la Escritura, son condicionados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que Dios nos bendice de acuerdo a cómo nosotros actuamos delante de Él. Si nosotros actuamos en contra de Dios, es como pues, aquellos padres que tenemos hijos. Queremos que nuestros hijos nos den obediencia, ¿verdad? Y nos honren con su obediencia. Pero cuando uno le advierte al hijo sobre una situación, va a poner, mira, no toques la estufa que te vas a quemar. Y el hijo insiste, y nosotros tratando de protegerlo, le quitamos la mano, le buscamos obstáculos para que no toque la estufa, pero él insiste en tocarla. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Deja que lo pruebe. Así mismito es. Y entonces aprende a las malas, ¿verdad? Por las buenas o por las malas. Y en ese caso, pues entonces la persona tiende a obedecer, pero eso no es lo que Dios busca. Dios no quiere que nosotros le obedezcamos por las malas. Dios quiere que le obedezcamos porque nosotros creemos en Él y tenemos mucha esperanza en Él. El pueblo asirio era un pueblo malvado. Y ellos que estaban bajo ataque, estaban recibiendo las consecuencias de esa maldad. Y ellos estaban viviendo en un mundo sin esperanza, desesperación era lo que había en su vida, angustia, llanto, dolor, miseria. Y yo creo que esas cosas hoy día nosotros también las sentimos en el mundo en que estamos viviendo. Pero Isaías atesoraba la esperanza de que lo que se estaba viviendo era algo temporal y confiaba que la misericordia de Dios es eterna. ¿Por qué traigo esto? Porque a los amigos que nos están viendo, es importante que usted entienda que si está pasando por algún momento difícil, algún momento de dolor, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que lo que tú estás pasando es algo temporal. Pablo dice, porque es necesario que padezcamos por un poco de tiempo. Lo que estamos viviendo es algo temporal, mas la misericordia de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aunque suene trillado, pero es cierto, es eterno. Es que en el mundo en que vivimos hoy, donde el enemigo de las almas está azotando fuertemente porque sabe que le queda poco tiempo, no podemos esperar un mundo ilusorio, ¿verdad?, utópico, de que todo va a estar bien. Y podemos ver muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que nos decimos, Señor, ¿cuándo vas a venir? Esto se está poniendo cada día más malo. Y muchas veces personas inocentes pagan, ¿verdad?, por las cosas que están sucediendo. Pero el Señor nos dice, espérate un poquito más. Ten paciencia, ¿verdad?, que ya mismo esto se va a acabar. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Dios siempre tuvo un pueblo remanente.
un pueblo de personas fieles a Él, que se mantuvieron firmes a pesar de las cosas que ocurrían a su alrededor. Y ese remanente, ese pueblo de Dios, es lo que mantuvo todavía vigente, ¿verdad? Hasta el tiempo de Jesús, esa fe y esa confianza en el Dios eterno. Y eso lo podemos ver en los pastores en Belén, ¿verdad? Porque ellos llegaron allí, porque ellos creían y estaban anhelando por Tenían la mano esperanza de Dios para que los socorriera, y ellos pudieron ver físicamente esa esperanza, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Ahora bien, la lección, analizando todo este contexto del sufrimiento, la esperanza, la misericordia, el juicio, etcétera, nos trae una pregunta, y es el título de la lección. ¿Cómo lleva como título la lección? Por las malas. ¿Cómo? Por las malas. Bueno, en el libro, bueno, en el libro ¿a quién le temes? Pregunta, ¿a quién temes? ¿A quién le temes? ¿A quién Ajá. temes? Y yo creo que es la pregunta más importante en toda la lección, porque el temor no es del todo malo. Es El así. temor nos ayuda a tener vida. Por ejemplo, si el teléfono se te cae Ah. en medio de la autopista y vienen un montón de autos, ¿tú correrías a buscar el teléfono? Que le pasen por encima. No, no lo vas a hacer porque un auto te puede atropellar. Es así. Ese es un temor que evita a que tú pierdas tu vida. Es Pero así. nosotros los seres humanos lamentablemente a veces le tememos a lo que no hay que temerle. Es por eso que Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿Quién contra ¿quién nosotros? contra nosotros? O sea, ¿a qué es contra ti? ¿A qué tú le temes? Tenemos que aprender a identificar a qué le tememos y a qué no le tememos. Porque si le tememos a cosas incorrectas, ¿Verdad? nuestra vida va a ser una vida desgraciada. Y es curioso que el autor menciona 4 tipos de miedo en el libro, ¿verdad? Está el miedo, ¿verdad?, que nos motiva a mantenernos vivos, que es el que tú acabas de decir. Si se me cae el celular, yo no voy a rápidamente a buscarlo, ¿verdad?, porque puedo morir. Está el miedo a las cosas problemáticas, ¿verdad? Cosas que se pasan por alto o se pueden subestimar. Está el miedo a las estafas, ¿verdad? Últimamente hemos oído a través de las redes las diferentes estafas que se están haciendo a las personas, que a muchos de ellos le han dejado la cuenta de banco vacía. Y está el miedo a lo incorrecto, a lo que es malo. Entonces, esos tipos de miedo que vivimos en la sociedad hoy día, tenemos que ponerlos aparte y confiar en Dios. Que Dios haga las cosas. Si me timaron, ¿verdad?, voy a confiar en Dios en que todas las cosas las voy a recuperar, ¿verdad? Pero también ese miedo a lo incorrecto y a lo malo es lo que el Señor nos llama a que tengamos, lo podemos decir, más atención. Porque la única forma de nosotros vivir una vida plena de gozo es confiar plenamente en Dios. Pero esa confianza nos trae algo adicional que tal vez no mucha gente entiende, y es el temor a Dios. Temor a Dios. El temor a Dios, Te pregunto, Onil, antes que siga, ¿el temor a Dios es tenerle miedo a Dios? sí y no. Sí y no. Hay una confianza que tenemos con Es Él, la cosa. pero esa confianza no debe de hacernos abusar del amor y la misericordia de Él, porque así como Él es lento para la ira y grande en amor y misericordia, la palabra también nos dice que Él es fuego consumidor. Es por eso que el texto nos dice, Isaías 8, 11 al 13 nos dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino del pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos santificad, Él es vuestro temor, Él es vuestro miedo. Es vuestro miedo. En otras palabras, ¿qué es lo que está queriendo decir allí el autor? Bueno, que Dios le ordenó a Isaías, ¿verdad?, según el autor, a que le temieran más a él que a lo que le pudiera pasar en el mundo. Ellos le Eso. temían más al pueblo Al pueblo asirio, asirio. que lo único que podía hacer era afectar el cuerpo de manera temporal, Sí. que a Dios. Vamos a hacer una corrección, Onir, en ese
comentario, ¿verdad? El pueblo sirio era el pueblo que estaba, los otros pueblos tenían terror, que era el que estaba invadiendo. Pero ese pueblo sirio que iba a invadir a los demás pueblos, ellos los israelitas, los judíos, le tenían más miedo a los pueblos alrededor que no eran tan fuertes, ¿verdad? Le tenían más temor que al pueblo que venía más adelante a dominar todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros le tememos tanto a las cosas pequeñas que nos rodean, que nos olvidamos que pueden venir problemas mayores cuando nosotros tratamos de arreglar las cosas por nosotros mismos. Así mismito es, pero la lección lo que nos lleva también es a que entendamos a que nosotros debemos de centrarnos en Dios. Es así. Y no en los problemas, no en las dificultades, no a lo que afecta a la carne, no a lo que afecta la mente. ¿De qué es difícil luchar con eso? Es bien difícil luchar con eso, porque cuando tú estás pasando por un problema, nadie lo siente más que tú. Es así. Cuando tú estás pasando por una situación emocional, nadie la siente más que tú. Nadie te va a comprender. ¿Podrá una persona decir, no, yo viví lo mismo que tú? Aparentemente sí, pero son dos mentes, son dos personas diferentes, son dos tomas de decisiones diferentes, son experiencias diferentes. Es por eso que el autor nos lleva a que vayamos a Dios confiadamente y no a las cosas de este mundo. Mira, me gusta esta frase que pone el autor. El miedo no es solo una emoción, sino también una decisión. Así mismito es. El miedo también es una decisión. Tú y yo decidimos a qué le tememos. Es así. Y es por eso la pregunta que hace el libro. ¿A qué tú le temes? Es por eso, como dije anteriormente, Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Pablo está preguntando allí es, ¿qué es contra ti? ¿A qué le temes tú? ¿A qué le estamos temiendo cada uno de nosotros? ¿A qué le teme la iglesia? El problema del ser humano es que le teme no solo a lo que ve de inmediato, sino a las consecuencias de que eso inmediato le suceda. Le tememos más al futuro que al presente. Definitivamente, ¿verdad? Y cuando pensamos, y me gusta el tema que trae el autor porque se adapta a nuestros tiempos, las conspiraciones humanas. Sí, sí, le tememos mucho a eso. Y lo interesante es, y en la psicología se te enseña que tú no puedes preocuparte por lo que pasa mañana porque todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido. Tú y yo debemos de preocuparnos por lo que estamos viviendo el hoy. El hoy. Y es lo que la lección también nos quiere presentar. No, ¿Para qué te vas a preocupar por lo de mañana? Si no ha pasado. Si no ha pasado. Por eso Jesús dijo, mira, cada día su propio afán. Es así. Y es por eso que Pablo, cuando dice, Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Te está diciendo, aquello que es contra ti, aquello que tú le puedes temer, aquello que te puede afectar, es pequeño comparado con Dios, porque Dios está en ti, Dios es contigo. Te puedo decir que en estas últimas 2 semanas me han sucedido una serie de situaciones que yo he dicho, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y puedo dar testimonio de verdad de 2 situaciones particulares donde le he dejado en las manos del Señor esa situación y al otro día ya está resuelto, sin ningún otro problema. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en todas las cosas, pero la confianza en Dios, mi amigo que nos escucha a través de las redes, y a los hermanos que están aquí presencialmente, la confianza en Dios hay que practicarla, empezando de lo más sencillo hasta lo más complicado. Y van a ver que Dios es Dios también de las cosas pequeñas como de las cosas grandes. Y ahí es que nosotros comenzamos a desarrollar esa confianza en Dios a medida que vamos viviendo en este mundo. Y va a llegar el punto en que le vamos a entregar todo a nuestro Dios y que Dios haga. Y fíjate algo, la confianza, la fe, la dependencia no se desarrolla cuando todo está bien. Es así. Eso se desarrolla cuando las cosas van mal. Es por eso que Pablo dice, es necesario que padezcamos por un poco de tiempo para que nos podamos fortalecer en Él. De la única forma en que tú desarrollas fe, confianza y dependencia
es cuando las cosas te ocurren. Sí, Cuando las no cosas hay malas forma. te ocurren en la vida y entonces entramos al punto de qué hacemos cuando las cosas nos van mal. ¿A quién acudimos cuando las cosas nos van mal? Y el autor trae un punto y es que cuando a Saúl las cosas le fueron mal, ¿a quién acudió? A vamos a ponerla así, a una adivinadora, ¿verdad? A una medium, a una medium, como espiritista, decir. ponle el nombre que tú quieras. Sí, todo viene de lo mismo. A esa persona fue la que Saúl acudió. Y aunque no dice nada del rey Acaz, a quien acudió en el momento de crisis, la Biblia sí nos enseña que él permitió entonces los cultos paganos y él sacrificó sus hijos a dioses paganos. Por lo Definitivo. tanto, en medio de la dificultad, ¿a quién acudió entonces? A los paganos, a sus dioses. Acudió entonces a confiar a lo que era pagano. A lo que- Él decidió tener una influencia pagana en su vida que una influencia divina. Cuando hablamos de consultar, me viene a la mente una experiencia que tuvo Josafat cuando se quería unir al rey de Israel, Ramot, para pelear, ¿verdad?, contra los filisteos. Y este rey de Israel, que es de la tribu del norte, consultó a 400, como dice aquí, profetas, le dice profeta. Y cuando Josafat oye a estas 400 personas hablando, estamos hablando de 400 personas, Josafat le pregunta, pero no hay profeta de Jehová que nos diga. Y Ramot, que era el rey de Israel en ese momento, dice, sí, hay un profeta por ahí, pero que siempre habla mal de mí, siempre me dice cosas malas. Muchas veces esperamos, ¿verdad?, que nuestros dirigentes nos digan cosas buenas, cosas bonitas, ¿verdad? Y decir cosas buenas, cosas bonitas es actuar como Satanás, decirnos cosas al oído que nos agraden para desviarnos del camino. Y cuando Josafat le dice al rey Ramot, sí, hay uno, él tenía 400, pero había uno que le molestaba y no lo quería consultar, pero ese era el verdadero profeta de Dios. A lo que el profeta le dice, mira, y esto es curioso, ¿verdad? Y Dios actúa de esta manera. Si tú insistes en lo mismo, el Señor dice, pues sigue por ese camino y vas a ver las consecuencias. Y la lección lo que nos llama es a que nosotros confiemos plenamente en Dios sin ninguna duda en nuestro corazón. ¿Tenemos miedo? Sí, tenemos miedo, porque somos seres humanos y nos asusta el futuro, lo que pueda pasar, lo que pueda suceder, pero si nosotros confiamos plenamente en Dios, Dios va a dirigir todas las cosas, no solamente para que nosotros salgamos bien, porque Dios lo va a hacer para su gloria y su honra, ¿verdad? Que es lo más importante en esto que tenemos La que pensar. lección trae un versículo del libro de Isaías que está en el capítulo 8, versículos 19 y 20, que dice, ¿no consultará el pueblo a Dios? Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿No hemos de consultar a Dios en medio de nuestros problemas? Y continúa diciendo, ¿consultará a los muertos por los vivos? O en otras palabras, consultará a cosas insignificantes, a cosas que no... Que no oyen, que no ven, que no sienten, por o lo tanto posiblemente no pueden actuar. consultará a personas que no saben el más allá de tu vida, porque pudiera consultar a un ser humano. Hace unos años atrás, un famoso astrólogo, bien conocido en el mundo latino, no voy a decir nombre, ¿verdad? Se le hizo una entrevista y el periodista le dijo, ¿cómo tú sabes las cosas del futuro? Esa fue la pregunta. Y él, yo digo que un momento de lucidez que el Espíritu le puso en su corazón, dijo, nadie puede adivinar el futuro sino Dios. Y a mí me sorprendió esa expresión de él y creo que le impresionó a muchas personas. Nadie puede ver el futuro sino Dios. Si este hombre que es astrólogo, o era astrólogo porque murió, pudo reconocer eso en su vida, ¿qué será de nosotros entonces? Así mismito es por eso que termina diciendo la frase, a la ley y al testimonio, si no fuere conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Bien importante, ¿verdad? El testimonio, ¿verdad? De esos supuestos
como Líderes espirituales. líderes espirituales, visionarios, profetas, como se les llame, ¿verdad? Los profetas modernos que a veces dicen cosas, bueno, la mayoría de las cosas que han dicho no se han cumplido, pero siguen insistiendo en otras cosas, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios con esto. A la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona no está conforme a los parámetros establecidos en la palabra de Dios, no les ha amanecido la verdad a ellos. Y ¿Vive en oscuridad? Entonces nosotros somos gente tuerta siguiendo un ciego, ¿verdad? O viceversa. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros le consultamos. Hay una persona en el universo que Pablo nos dice que vayamos a él confiadamente y con nosotros estar en un rincón de nuestro hogar y encomendarnos a Dios en ese momento. Dios va a abrir su oído para oír nuestras peticiones, oír nuestras plegarias, y entonces el Señor va a actuar en forma, ¿verdad?, que nos convenga a nosotros. Muchas veces queremos que nos convenga a lo que nosotros queremos, pero Dios va a hacer las cosas en las cosas que nosotros necesitamos. Nos quedan 3 minutos de lección y yo quiero leer el último párrafo del libro, porque me ha sorprendido cómo ha terminado esta lección en el libro, siempre con su último párrafo, porque termina siempre con una pregunta. Sí. Y dice allí: las influencias ocultas están inundando nuestro mundo. ¿Es cierto o no es cierto, Joe? Definitivo. Ya lo vemos en las redes sociales que ya se están presentando, ¿verdad?, como consultores espirituales y ya están invadiendo, ¿verdad?, la mente de nuestros jóvenes a través de este medio. Vuelvo y te leo, amigo que me estás escuchando. Las influencias ocultas de diferentes formas están inundando nuestro mundo moderno y como resultado la sociedad se está volviendo cada vez más peligrosas. ¡Wow! El mundo en que vivimos está ¿cómo? Peligroso. Y no estábamos hablando, ¿sabes?, la forma física, que sí también está, pero lo más importante en el mundo espiritual. El mundo espiritual. Nuestra única seguridad está en la enseñanza y el testimonio de Dios. Nos da esperanza y nos indica dónde colocar nuestro miedo. Y ahí viene la pregunta. Y es bien personal. Es así. Y acentuada. ¿Tú a quién le temes? ¿A quién le temes? ¿A quién le temes? Amigo y hermano que nos escucha a través de estas redes, repetimos la pregunta. ¿A quién le temes? Ojalá, ¿verdad?, que le temas a Dios y le brindes honra y honor como Dios solo se merece. Pero también que confíes plenamente en nuestro Dios Salvador. Dios es el que quita y pone, nadie más. El hombre puede quitar, puede poner, pero el final de ellos va a ser desastroso, si lo podemos decir en esas palabras. Pero todos aquellos que confían y temen a Dios van a recibir no solamente la vida eterna, sino ese privilegio de estar con Dios, verle cara a cara y vivir por la eternidad con Él. Así que le invitamos que si no lo has hecho, has confiado en otros seres humanos que no pueden ver más allá de lo que va a pasar la próxima hora, que el Señor te ayude, ¿verdad?, a que confíes en Él, porque tenemos que pedirle esa confianza también a Él. Tenemos que orar a Él y por tus experiencias y tu andar en la tierra, Dios te va a compensar grandemente. En estos momentos vamos a pedirle a nuestro hermano Joe que nos despida esta escuela sabática con una oración. Señor y Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte porque además de ser un Dios de justicia, eres un Dios lleno de misericordia, eres un Dios lleno de amor, eres un Dios lleno de gracia y de poder, que vela por cada uno de tus hijos a pesar de que se desvían de su camino, Señor. Tú pones personas, hijos tuyos, profetas que nos marquen el camino y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a discernir cuáles son esos hijos tuyos que nos marcan bien el camino y cuáles son los hijos del enemigo que quieren marcarnos otro camino. Solamente lo podemos hacer por medio de tu palabra, pero te pedimos, Señor, que
que al leer la Santa Biblia, tú nos inundes con tu Santo Espíritu para comprender cuál es tu voluntad a través de ella. Amén. Y de esta manera, Señor, seguir andando de tu lado, con temor, con temblor, pero con mucha adoración y mucha alabanza a tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, como te ponemos en tus manos el resto del culto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Tenemos unos breves anuncios antes de pasar a la segunda parte y yo presente a nuestro pastor. El primero de ellos es que hoy a las 5 de la tarde continuamos con una tardecita con Jesús. En la tarde de hoy tendremos al pastor Aníbal Heredia y en la música a Ivette Ríos. Así que le esperamos esta tarde a las 5 de la tarde, que promete estar muy buena la programación y muy especial. No importa de dónde seas, te puedes comunicar con nosotros en este culto, ya sea presencial, estamos en el patio de nuestra iglesia, en el barrio Espinal de Aguada, o a través de las redes sociales. Busca Iglesia Adventista de Espinal, que es más fácil, o IASD Espinal, y allí podrás contactar el culto de esta tarde a las 5 de la tarde. A partir de mañana vamos a comenzar un devocional todos los días de 1 minuto. ¿A qué hora va a estar pasando? A las 8:30 de la mañana va a estar pasando todos los días un devocional. Así que esperamos que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. El otro anuncio que tenemos es que abrimos el templo. Aquellas personas que quieran asistir lo pueden hacer. Lo único que tenemos un cupo máximo de 55 personas. Si usted viene a nuestro templo, amén, gloria a Dios, le vamos a recibir con los brazos abiertos, pero queremos que entienda que el cupo es de 55 personas. Que si usted llega y Esteban le dice, no puede entrar, ya tenemos el cupo completo, no se incomode, no se sienta mal. Recuerde que estamos bajo una situación diferente y hay que respetar unas leyes que el gobierno de Puerto Rico está estableciendo también. Pero le queremos invitar a que si usted desea hacerlo, lo pueda hacer y puede estar aquí con nosotros. Lo mejor, llegue temprano para que pueda ocupar un buen lugar. Dios me los cuide. Si tiene una petición, si desea que oremos por usted, reaccione a este video, déjenos su petición a través de las redes sociales y allí nuestro técnico Fredison estará anotando cada una de ellas. Feliz sábado. Damos gloria y alabanza a nuestro Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en este día de sábado queremos dar la bienvenida a aquellos que se han conectado más tarde con nosotros y esperamos que el culto en esta mañana sea de su agrado, mucha bendición y mucha esperanza para sus vidas. En esta mañana vamos a tener con nosotros al pastor del distrito de las iglesias Espinal y Aguada, que son nuestras iglesias, nuestro pastor. Él va a estar dando el mensaje de Dios para nosotros. Pongámosles atención, pongamos toda nuestra concentración en lo que va a decir para ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros en este día tan especial. Así que le dejamos al pastor Kenneth Malavé en el tema de esta mañana. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor y Dios que estás en el cielo, grande es tu nombre, Señor. Grande es tu misericordia y tu poder para siempre. En esta mañana te damos gracias porque tú tienes un pueblo que te adora y que te glorifica en este día. Un pueblo, Señor, que ha sabido apartar este día para estar contigo como tú lo estableciste a través de tu palabra. Un pueblo que te quiere adorar en espíritu y en verdad. En esta mañana, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para oír tu palabra, para oír el mensaje que tú tienes para tu pueblo, para oír la esperanza que tú tienes para tu Israel moderno. Y te pedimos, Señor, que tú unjas los labios del pastor Kenneth Malavé en la exposición de tu palabra, con la esperanza que hay en nuestros corazones de que así tú lo harás. Te lo entregamos este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Muchas gracias, Joe. Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo, nos están sintonizando a través de este Facebook Live y a los hermanos que están aquí presentes en nuestra iglesia. Me alegro mucho de que estén aquí. Hacía tiempito, hacía falta, ¿verdad?, poder abrir las puertas de nuestro templo. Y aunque hay poquitas personas, no importa. La bendición es del cielo hacia cada uno de nosotros. Y aquí en medio de cada uno de nosotros están los santos ángeles del Señor, que han venido juntamente con ustedes a adorar el nombre de nuestro Padre Celestial. En una ocasión se cuenta una historia de un niño que se llamaba Johnny. Y este niño había hecho de la obediencia un hábito. Para él era importante, todo el tiempo obedecía lo que sus padres le decían. Sus padres lo habrían criado tan bien que la naturaleza de él, o sea, la obediencia era parte de su naturaleza. Y en una ocasión, en un invierno, allá en Estados Unidos, él vivía en el norte de Estados Unidos, y un día él decidió sacar su trineo, ir a una colina que estaba allí para poder lanzarse en el trineo. Allí estaban sus padres mirándolo, que él feliz, contento, estaba allí recibiendo el frío del invierno en su cara y feliz porque tenía su trineo allí. Decide lanzarse por la colina. La nieve estaba alta, había tapado todo el cerro, todo lo que estaba allí lo había tapado. Y Johnny se sienta en su trineo y se lanza por la colina. Johnny sonreía, reía de alegría, porque estaba gozoso, estaba jugando en la naturaleza. Se sentía feliz, el viento le daba en la cara, sentía el frío que penetraba por su abrigo. Y su madre lo contemplaba felizmente. Dice la historia que de momento su mamá le dice a Johnny: Johnny, acuéstate. Johnny no entendía por qué su mamá le estaba diciendo acuéstate. No lo entendía. Pero ¿qué hizo Johnny? Johnny se acostó. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho en el momento si te dicen que tienes que hacer algo que tú no entiendes que tienes que hacer? Porque Johnny no entendía por qué tenía que acostarse. Él se acostó. Posiblemente hubiéramos cuestionado, hubiéramos preguntado por qué. Así que Johnny se acuesta y termina el bajar la colina y sale con el trineo corriendo y va donde su mamá. Le dice: mami, ¿por qué tú me mandaste a acostar? Le dice: hijo, si tú no te hubieras acostado, hubieras pasado por esa área que no se ve, donde allí habían unos alambres de púa. Y quién sabe si hubiera ocurrido una tragedia. La pregunta que yo me hago es: si yo hubiera estado en ese trineo aquel día, si alguno de ustedes hubiera estado en el trineo aquel día y hubieran escuchado a su mamá gritar acuéstate, posiblemente nosotros le hubiéramos dicho ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que acostarme? Hubiéramos cuestionado la autoridad, hubiéramos cuestionado la obediencia que se estaba pidiendo. Posiblemente hoy no estuviéramos aquí. A la mayoría de nosotros nos gusta cuestionar, nos gusta saber antes de obedecer. Primero queremos entender para poder obedecer. Pero Johnny nos enfrenta con una pregunta en nuestra relación con Dios. ¿Debemos obedecer a Dios incluso cuando no entendemos por qué? La palabra obedecer
tiene una definición y significa cumplir una persona la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Así que debemos obedecer a Dios incluso cuando no entendemos por qué. Cuando vamos a la palabra del Señor, vemos una historia que nos marca la vida. Y la hemos leído un montón de veces. Y es la historia de Abraham. Un hombre que obedeció a Dios cuando lo que éste le pedía no tenía sentido. Pero había una causa más fuerte para Abraham de obedecer, no por costumbre, sino porque él amaba al Señor, sino porque él confiaba en el Señor. Y por eso es que Abraham obedecía. Cuando vamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate, en el hebreo no es serás, sino en el hebreo es sé, es un presente, es continuo. Quiere decir que engrandeceré tu nombre y sé bendición. Continuo será de bendición, continuo, sin parar. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si en este momento el Señor viene y le dice a usted, mira, por decir así, Joe, o Mili, o Esteban, o Jan, por decir así, tienes que irte de donde tú vives. Tienes que dejar tu trabajo. Un trabajo que posiblemente es próspero. O un trabajo que te tiene, económicamente te tiene estable. Tienes que dejar a tus padres, a toda tu familia. Tienes que echarla a un lado. Que posiblemente tú seas la ayuda de tu papá o de tu mamá. Que tú posiblemente estás ayudándolos porque están enfermos. Pero el Señor te está diciendo, tienes que dejarlo todo y tienes que irte a donde yo te diga. ¿Qué haríamos? ¿Qué usted haría? No me tienen que contestar, pero ¿qué usted haría? ¿Qué yo haría? Posiblemente yo cuestionaría, pero Señor, ¿por qué? Si yo tengo esto, yo tengo lo otro, me necesitan aquí, ¿por qué? Aquí en la palabra del Señor no registra que Abraham hubiera cuestionado. El Señor le dijo, tienes que irte, tienes que dejarlo todo, tienes que ir a donde yo te digo, porque allá donde tú vas a estar, vas a ser de bendición. A veces nosotros estamos aquí por conformidad o por conveniencia. Pero hay sitios en que el Señor puede ser que en algún momento a alguno de ustedes, no a todos, le diga, tienes que irte, porque allá es que vas a ser de bendición. Allá es que vas a ser bendecido. Allá es que yo voy a estar contigo para hacer una obra especial. Allá. No es que yo no la pueda hacer aquí, porque yo puedo hacer la obra con quien sea, en donde sea. Pero yo te necesito allá. Abraham, en el capítulo 15, versículo 6, dice que creyó a Jehová. ¿Y qué más? Se le contó por justicia. O sea, Abraham creyó, Abraham confió en Jehová, de que Jehová sabía lo que estaba haciendo. Y cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años.
Aunque para ese tiempo pues la gente duraba un poco más, porque su papá, el papá de Abraham, Taré, él murió a los 200 años. Y en el capítulo anterior, en el 11, dice que Taré se fue con Abraham, el papá se fue con Abraham. Así que tenía 75 años cuando el Señor le dijo, tienes que irte de aquí porque tengo grandes cosas que quiero hacer contigo. Abraham confiaba en el Señor, Abraham creía en el Señor y su obediencia era mucho más que un simple hábito. Él lo vivía, él tenía una profunda convicción, una profunda relación de confianza con el Señor y el Señor lo bendijo grandemente. Cuando vamos a la palabra del Señor allí en el libro de Génesis capítulo 17, el versículo 15, hay una situación que ocurre allí. Versículo 15 nos dice lo siguiente: dijo también Dios a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre. Ahí le cambia, ¿verdad?, el nombre a la esposa de Abraham. Y la bendeciré, dice el versículo 16 hasta el 17. Y también te daré de ella hijo. O sea, voy a cambiarle el nombre a tu esposa. Ya había pasado un tiempo desde que Abraham salió. Y después de varios años, él le dice, mira, había un propósito en esto. Tu esposa ya no se va a llamar Sarai, ahora se va a llamar Sara. Y la voy a bendecir a ella porque yo te estoy bendiciendo a ti. Y de ella te daré hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. ¿Por qué le dice eso? Abraham cayó sobre su rostro. Fíjense, esa expresión de caer sobre su rostro no es porque se desmayó. Esa expresión es de adoración. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos musulmanes allá en el Medio Oriente o los que practican, ¿verdad?, por acá en el occidente, ellos tienen la costumbre de postrarse en el suelo con la cabeza, ¿verdad?, la frente en el suelo. Eso es postrarse. Cuando nosotros decimos vamos a postrarnos de rodillas, hay una contradicción. Porque o vamos de rodillas o nos postramos, una de las dos. O sea, postrarse es con la frente en el suelo. Y dice la palabra del Señor que Abraham en ese momento se postró. Dicho sea de paso, ¿verdad?, cambiando un poco el tema, cuando vamos y leemos la historia de Pablo, de Saulo, cuando fue convertido a Pablo, cuando ve la gloria del Señor, Saulo se postró, cayó en tierra. No fue que se cayó de un caballo. Okay, no hay, en la Biblia no dice nada de eso y tampoco el Espíritu de Profecía comenta sobre eso. Él se postró, o sea, él cayó en tierra, la expresión de postrarse, porque él reconoció que esa luz era divina y por eso le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Así que teniendo claro eso, continuamos con Abraham. Y miren lo que pasa aquí. Dice que Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ay, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Él se ríe, pero no es una risa burlona. No es una risa sí, mira, ahora sí. No, es una risa de que reconoce que hay algo importante en las palabras de Dios. Y él dice, wow, un hombre de 100 años, yo que tengo 100 años, voy a tener hijo. Wow, yo voy a tener hijo. Yo, Sara que tiene 90 años, va a tener hijo. Wow. Es una risa de alegría.
Porque él está reconociendo que hay algo especial, porque hacía 25 años atrás el Señor le había dicho que él lo iba a bendecir. Las promesas del Señor, cuando el Señor dice que va a cumplir algo en la vida de uno, Él lo hace. Tarde o temprano, puede ser que se tome un par de semanas, puede ser que se tome un mes, puede ser que se tome años. No sabemos. Así que Abraham tiene una risa de felicidad, una risa de gozo. Pero cuando vamos al capítulo 18, versículo 11 al versículo 13, dice: y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No hay por qué entrar en eso, ya sabemos. Dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Aquí hay una diferencia entre lo que sucedió con Abraham, cómo tomó la bendición del Señor y lo que el Señor le decía, versus Sara. Porque la respuesta se da aquí mismito. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? El Señor le cuestionó a Abraham. No le cuestionó cuando Abraham se rió. ¿Por qué? Porque era una risa de felicidad. Porque Abraham creía en el Señor. Pero Sara se rió aquí. Mira, ya que se me fue la costumbre, ahora voy a dar yo a luz ya que soy vieja. Se estaba burlando el Señor. Pero como nosotros no nos podemos burlar del Señor, la respuesta no se hizo esperar. En el capítulo 21, versículo 1 al 4, dice: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara cuestionaba. Sara decía: pero ¿cómo es posible? Si yo he ido a tantos médicos, hemos hecho tantos tratamientos, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, he tomado cuanto té hay por ahí para poder tener hijos y no ha pasado nada. Y el Señor dijo: no, aquí yo me voy a manifestar. Aquí es que yo voy a hacer las cosas. Y visitó a Sara e hizo como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. ¿Ustedes saben cuál es el significado de Isaac? Porque déjenme decirles que Dios le dijo que le pusiera Isaac. ¿Cuál es el significado del nombre Isaac? El que se rió. Me estoy riendo yo ahora. El que se rió. Así que el Señor le dijo: tú le vas a poner Isaac porque tú te reíste. Ahora me río yo. Ahora soy yo el que me río porque yo voy a cumplir la promesa. Dice la palabra del Señor: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Lo único que Abraham y Sara no tenían era un hijo. Por más que lo intentaron, no tenían hijos. Pero ¿de dónde venía la promesa de los descendientes como la arena del mar? El milagro se consumió. El milagro se hizo a la edad de 100 años que tenía Abraham y 90 que tenía Sara. Pero ¿ocurre siempre así? ¿Siempre ocurre así? ¿Acaso es Dios una máquina que cada vez que nosotros depositamos una moneda de obediencia, extraemos el dulce de la recompensa? ¿Acaso es que nosotros obedecemos al Señor porque esperamos algo a cambio? ¿O es que obedecemos al Señor porque confiamos y amamos su nombre? ¿Por qué es que obedecemos nosotros? ¿Cuál es el motivo de nuestra obediencia? Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 5.
Dice que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira, Isaac tenía 14 años, plena adolescencia, viviendo feliz, contento. Y ahora el Señor le dice a Abraham, vete al monte Moria, vete con tu hijo y allí lo vas a sacrificar. No tan solamente le dice que lo vas a sacrificar, va a ser un holocausto. Y el holocausto es una consumación completa. No tan solamente iba a morir, sino iba a ser quemado completo. Mi hermano, el Señor le está diciendo que coja a su único hijo. Pero espérate, esto me confunde ahora porque él tenía otro hijo. Abraham tenía otro hijo. Pero ¿por qué es que le dice aquí que coja tu único hijo, al que amas? Pero es que al otro no lo amaba. Claro que lo amaba. No era el único hijo. Lo que pasa es que este era el hijo de la promesa. Este era el hijo de la mujer que él amaba, a la cual él se había casado, que era Sara. Este era el hijo primogénito. Este era el hijo verdadero. Este era el hijo en que se iba a cumplir la promesa de la bendición a las naciones y que iban a ser como la arena del mar. Ese era el hijo que él tenía que sacrificar y a ponerlo allí en un holocausto. Pero ¿cómo es posible? Si el Señor dice en su palabra que no pases a tu hijo por el fuego. Y eso le revolcaba en la mente a Abraham. ¿Pero qué hizo Abraham? Cuestionó. Pero Señor, ¿por qué es que yo tengo? ¿Aparece en la Biblia eso? Por lo menos yo lo he buscado y no lo consigo. Y no me contesten, pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Aquí hay personas que han perdido a sus hijos y saben lo difícil y lo triste que es. Y se ponen en esa situación. Ponen a Abraham, el Señor, entre la espada y la pared. Pero el Señor dice en el Espíritu de Profecía que Él quería probar a Abraham. Pero ¿por qué quería probar a Abraham si él conoce la fidelidad de Abraham? Posiblemente Abraham no sabía 100% cuán fiel era él mismo. Y el Señor no nos va a dar prueba que no podamos soportar, para empezar. No tan solamente eso. Estamos hablando que esto se da en el Génesis. Y todavía posiblemente en el cielo habían ángeles cuestionando el amor del Señor, cuestionando el liderazgo del Señor. Posiblemente habían allí ángeles que estaban indecisos si irse con Lucifer o quedarse obedeciendo al Señor por amor. Y el Señor tenía que demostrar no tan solamente a Abraham o demostrarse a él mismo el Señor de la fidelidad de Abraham, sino que tenía que demostrar eso a los ángeles y al universo. Porque Dios sabía de lo que era capaz Abraham. Así que Dios le pide que sacrifique a su único hijo. Tenía que haber una estrecha relación allí, mis hermanos. Una plena confianza de Dios hacia Abraham para poder poner Dios a Abraham en esa situación tan difícil. Si la prueba es grande es porque Dios confía en que tú vas a ser victorioso.
Y esa es la fe de Jesús en nosotros. Porque yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe en Dios, pero ¿qué fe tiene Dios en nosotros? La fe de Jesús. Acuérdense en esa frase, la fe de Jesús. No necesariamente es la fe que yo tengo en Él, sino que la que Él tiene en mí. Cuando nosotros enfrentamos pruebas severas, a veces nos sentimos como que Dios nos ha abandonado, como que ya no le importa. Podemos pensar también que ya no nos ama. Y eso es lo que Satanás desea que desconfiemos del Señor. Pero Dios nunca nos va a probar sin estar seguro de que vamos a salir victoriosos. Él no quiere que nosotros fracasemos, sino que nosotros podamos vencer en el nombre de Él. Por eso es que Él permite ciertas pruebas. En el tsunami del 2004, que sucedió allá en Asia, ¿se acuerdan de ese tsunami? Vimos por las redes sociales, ¿verdad?, cómo el agua entraba. Miles de personas murieron en Tailandia, por allá, por esa área. Cómo el agua entró millas adentro y arrasaba con todo lo que encontraba. Hubo una película basado en eso, muy buena, bien impactante. No me acuerdo el nombre de la película, pero si tienen tiempo de verla, búsquenla, que es bien buena. Y allí se cuenta la historia verídica de una madre que estaba atrapada en el agua. Y esa madre tenía sus 2 hijos bien apretadas. Ahí estaban apretando a sus hijos. Y estaba luchando con el agua, luchando por mantenerse a flote, luchando para salvar la vida de sus 2 hijos, aunque le costara la vida propia. Pero la fuerza del agua era mucho mayor y lo seguía arrastrando y lo seguía llevándose. Y aquella mamá narró, le dijo al periodista: tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. No podía salvar a los 2. Mi hermano, yo tengo 2 hijos. Y cuando yo vi esto me partía el alma. Ella allí tenía que tomar la decisión más difícil de su vida y estaba consciente de que no podía salvar la vida de los 2 hijos. ¿Qué hizo? Decidió soltar a uno. Esta dama decide soltar a uno. Después de analizar todo, soltó al mayor. Lo hizo con un propósito. Soltó al mayor porque ella tenía la esperanza de que, como él era más fuerte, pudiera tener la fuerza suficiente para poder nadar y salvarse solo. Pero ese momento para ella tuvo que haber sido algo desgarrador. Un momento sumamente difícil. ¿Qué haría usted? Al final todos sobrevivieron. La gloria sea para Dios. Todos sobrevivieron. Pero imagínense la agonía de ella. Y no tan solo la de ella, sino la de su hijo. Mami, ¿por qué me sueltas? No me sueltes, mami. Prefiero morir contigo. Por 3 días sucedió algo que le rompía el corazón a Abraham. Versículo 3 del capítulo 22. Dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Aquí no dice que en ningún momento le comentó algo a Sara. Porque es que él sabía que si le comentaba algo a Sara, su prueba podría haber estado en juego. Podría. Acuérdense que un tiempo antes, él se rió, pero porque confiaba en el Señor y se rió de alegría. Pero Sara no hizo lo mismo. Y esta era la prueba de la fe de Abraham, no la de Sara. Dice la palabra del Señor que al tercer día, después que iban ahí caminando, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 largos días, Abraham caminando con su hijo, hablando posiblemente de muchas cosas menos de lo que iban a hacer. 3 largos días, Abraham con el corazón roto, como si le hubieran espetado un puñal dentro de su mente, buscando tantas alternativas para ver qué el Señor iba a hacer, para tener que evitar eso. 3 largos y consumidos días caminando con su hijo, aprovechando el tiempo que le quedaba con su hijo. Me imagino que habrán hablado de todo. Todo lo que no habían hablado en 14 años, en esos 3 días lo hablaron. Me imagino que lo habrá abrazado como nunca antes lo había abrazado. Lo habría besado como nunca antes lo había besado. Y su hijo sorprendido, aceptando el abrazo y aceptando los besos de su padre. Pero dice la expresión que alzó sus ojos estaban cansados, sus ojos estaban agotados porque en el silencio lloraba. Dice que alzó sus ojos porque ya la vista no la podía tener hacia el frente, alzó y miró. Él fijó su vista, alzó su vista y la fijó. No quitó su vista del sitio donde tenían que ir. No se apartó. Dice el versículo 5, entonces le dice Abraham a sus siervos, miren, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Mira lo que le está diciendo Abraham, que Abraham está con el corazón destrozado, que está orando en silencio por 3 días mientras caminaba. Le dice a sus siervos, quédense allí. No le dice a sus siervos, vayan con nosotros, porque posiblemente cuando vieran la escena sus siervos iban a también a decirle, pero Abraham, no hagas eso, por favor, no lo hagas, hazlo conmigo. La sierva del Señor dice que cuando entró el pecado en el mundo, hubo una reunión celestial, donde allí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La divinidad completa a puerta cerrada. Y allí Jesucristo decide venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Dice la sierva del Señor que cuando abren las puertas, que Jesucristo le dice a los ángeles el plan de salvación que se ha preparado. Los ángeles decían, yo quiero morir, no mueras tú, porque ellos amaban a Jesucristo. Era el líder de ellos y ellos se ofrecieron para morir. Así que estamos en esa misma escena donde posiblemente esos siervos le iban a decir a Abraham, yo quiero morir, que no muera el primogénito, que no muera la bendición, yo me ofrezco por él. Y Abraham no les dijo nada a ellos. Sin embargo, les dijo algo bien importante. Yo voy a ir a adorar, pero voy a regresar. No solamente voy a regresar solo, volveremos. Habló en plural. Abraham tenía fe
Porque el Señor le había prometido una cosa. ¿Y cómo era posible que en este preciso instante él tenía que sacrificar a su hijo? ¿Y de dónde iba a venir la promesa? Si Dios le dijo que era en ese hijo que se iba a cumplir la promesa. Él no entendía posiblemente, pero sabía que la promesa de Dios en Isaac se iba a cumplir. Versículo 6 nos dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Tomó dos artículos. Uno mataba y el otro consumía. Él tenía en sus manos todo el proceso del sacrificio, lo tenía allí en sus manos. Isaac, de manera simbólica, llevaba la leña y estaba caminando al sacrificio como hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo cargó con la cruz la madera. Isaac cargó con la madera para hacer el sacrificio. Y Abraham le dice: hijo, tenemos que ir allá. El versículo 7 nos dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío, papito, Abba, que eso significa papito, Padre mío. Tú que me has abrazado tanto en estos días, tú que me has besado tanto en estos días, mi papá, al que yo amo. Y perdonen, pero es que yo me puedo imaginar esa escena con mi hijo. Y debe ser un momento tan difícil, un momento tan triste. Dice, él le responde: hijo mío, aquí estoy. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Esa es la pregunta más profunda que alguna vez se haya expresado en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el cordero? Todas las ceremonias, todos los servicios, todos los rituales del Antiguo Testamento señalaban la venida del Cordero. Y a medida que pasaban los siglos, a medida que pasaban los años, se preguntaban: ¿dónde está el Cordero? Aquel que se prometió, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento se consume la promesa y se hace un grito de gracia. He aquí el Cordero, aquí está. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, habrá un grito celestial que dirá: digno es el Cordero, digno es el Cordero de toda gloria, toda honra y toda alabanza. A esa pregunta, Abraham le contesta: hijo, tú al que yo amo, tú al que yo daría mi vida por ti. Le responde en el versículo 8: Dios se proveerá el cordero. Dios va a hacer provisión para Él mismo.
Palabras que él le decía con un nudo en la garganta. Palabras que lo emocionaban. Y su fe estaba más fuerte que nunca. Dios se va a proveer del cordero. Dios mismo va a ser su provisión. Dios proveerá. Cuando llegan al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, dice el versículo 9, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Sorprendido su hijo, sorprendido. Pero él entendía. Hermano, este muchacho tenía 14 años. Su padre tenía 100 años. Este muchacho fácilmente pudo haberle dado una patada. Pudo haberlo empujado contra el risco. Pudo haber hecho algo y hubiera salido corriendo. Pero no lo hizo. Porque él entendía, porque él había visto que su padre todos los días tenía un culto en su casa. Todos los días invocaba el nombre del Señor. Todos los días hablaba con el Señor. Él entendía que su padre confiaba en el Señor. Todos los días su padre le hablaba y le decía cuál era la promesa divina del Señor. Todos los días le decía a su hijo que en él estaba la promesa de bendición de las naciones. Y ese hijo confiaba en su padre terrenal y confiaba en su padre celestial. Por eso que libre y voluntariamente él se acostó allí. Dice la palabra del Señor en el versículo 10 que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Miren esto. Cuchillo parecido, posiblemente. Abraham tomó el cuchillo, temblando como nunca. Él había sacrificado corderos, él había sacrificado ovejas, había sacrificado vacas, de todo. Pero iba a sacrificar algo que nunca había sacrificado. Temblando. Dice la palabra del Señor. Extendió Abraham su mano en el versículo 10. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando nosotros, hermanos, vemos las ilustraciones de Abraham allí en el altar, con el cuchillo así, esa ilustración no es correcta. Esa ilustración con el cuchillo así no es correcto, porque él tenía que degollar. Y cuando va a degollar es en el cuello y es pegadito cerca de la víctima. Hermano, estamos hablando de que Abraham se le acercó a su hijo en el oído, diciéndole: hijo, yo te amo, confía en el Señor, yo confío en el Señor, yo no quiero hacer esto, pero confío en el Señor. Hijo, yo te amo, hijo, yo te amo. Con el cuchillo ahí pegado al cuello, yo te amo, hijo, cerca. Una relación muy, muy íntima. No es desde acá, era desde aquí, cerca, cerca. Y él esperando, pero acercándose con el cuchillo aquí puesto en el cuello para dar el tajo. Y en el último segundo, en el último momento, la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová en el versículo 11 le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Así. Abraham, Abraham, dime, Señor, dime.
Dime. Soltó el cuchillo. Yo me imagino esa escena. Dime, Señor, que yo estoy esperando que tú me hables. Dime, Señor, que yo estoy esperando que me digas que este no es. No es. Dime, Señor, por favor, dime. Y el Señor le dijo, mira, no extiendas tu mano sobre el chico, sobre el muchacho. No le hagas nada. Que ya conozco que temes a Dios. Y aquí en el cielo todo el mundo ha visto que tú me amas. El universo entero ha visto que tú me amas. Y para que sepas, este es el símbolo del amor mío hacia la humanidad. Porque esto que tú estás haciendo va a suceder con Jesucristo. Dice la palabra del Señor, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos. ¿Se acuerdan ahorita que estábamos hablando que por 3 días caminó y alzó y miró, fijó su mirada? Lo mismo hizo en este momento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus ojos estaban nublados, no podía ver bien. Pero dice la palabra que alzó la mirada y fijó sus ojos, miró y había un carnero a su espalda que estaba trabado en un zarzal. Por sus cuernos estaba trabado allí. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Wow. Cuando él mira, no había un carnero en ningún momento allí. Pero en ese momento Dios se proveyó. Dios proveyó el carnero. Y estaba enredado en una zarza. Estamos hablando, mis hermanos, que hay una simbología aquí. Dice que estaba enredado en sus cuernos. Los cuernos significan poder. Poco más adelante, Moisés recibe la presencia divina en una zarza ardiente. Y el carnero significa Jesucristo, el Cordero de Dios. Allí estaba la simbología de la santidad. Allí estaba la simbología del poder. Allí estaba Cristo mismo en símbolo, representando el sacrificio que iba a ocurrir muchos años más adelante. Allí estaba presente. Quizá alguno esté esperando que Dios provea al cordero antes de atar a Isaac en el altar. Y esta es la tendencia típica del ser humano. Queremos entender primero para obedecer después. La palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña a obedecer primero y entender después. Llamó Abraham a aquel lugar en el versículo 14, Jehová Jireh, Dios proveerá. Si usted entiende que está pasando por un momento sumamente difícil en su vida, Dios proveerá. Jehová Jireh. La respuesta a la necesidad de Abraham y de Isaac fue el cordero. Y es la respuesta a nuestras necesidades. Abraham nos muestra a cada uno de nosotros que tenemos unas necesidades apremiantes en común. La necesidad de basar nuestra fidelidad absoluta en la fidelidad firme e inquebrantable fidelidad de Dios hacia cada uno de nosotros. Obedecer al Señor primero
entender después. Obedecer al Señor primero y recibir la gracia del Señor. Yo no puedo entender eso. Yo puedo comprender lo que es el pecado. Yo puedo comprender lo que es morir por causa del pecado. Yo puedo comprender lo que es mentir. Yo puedo comprender lo que es hablar falso testimonio, lo que es ser corrupto. Yo puedo comprender todas las causas del pecado. Pero caer bajo la gracia del Señor, yo no lo puedo entender. Porque la gracia es tan grande. Yo solamente tengo que confiar en el Señor, confiar en su gracia, dejar que su gracia sea derramada sobre mí. Es por eso que en este momento yo te invito a que permitas que, aunque no puedas comprender la magnitud de la gracia del Señor, que permitas que la gracia de Dios sea derramada sobre ti. Que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Confía en el Señor, obedece al Señor, que luego el Señor te hará entender las cosas que están ocultas a cada uno de nosotros. Que la gracia del Padre Celestial esté contigo, 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 contigo y conmigo, hasta que Cristo venga y por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga. La gloria sea para nuestro Dios. El mensaje que el Señor nos ha traído hoy sea uno que nos llene de paz y de esperanza en el Dios del cielo. Esta mañana queremos leer los nombres, como siempre lo hacemos, de aquellas personas que han estado en comunicación con nosotros, también pidiendo oración. Comenzamos con Wanda Arrocho, María Jaime, Lucivana Bestriz desde el Brasil, Leilani Vadillo, Enid Roldán, Marilyn Santos de Barranquitas, Edith y Florencio, Ilian Garceán, Mirna Soto, Mercedes Vélez, Liliana Rodríguez, Doris Reises, Juan González, el pastor Juan González, Iris Medina, Marco Estela, que nos ve desde San Juan, Felipe Quevedo, Elsa Morales, Carlos Hernández, Carlos Cordero, Miguel Nieves, Diana García, Judith Vega, Ernesto Ramos desde Nicaragua, Marcelo Cruz, José Zurita, Leonardo Flores desde la República Dominicana, Ricardo Gilberto desde Perú, Gladys Murillo de Colombia, Ruth Infante desde San Sebastián, Livia González, Wanda Ivette, Lisi Esteves, María Rodríguez desde Aguadilla, María Fuentes, Leti Umaña desde Costa Rica, Alex y Omaira, Obed Cajigas, Mile García desde México, Martita Padilla de Yauco, Puerto Rico, Gerber Guzmán, Aida Quiñones, Mayra Vale, Julio López de Isabela, Lola Villanueva, Katiana y Nayara Martínez, Ada Tirado, Tito Hernández, Sandra García de Florida, Edson Nieves, Nidia Méndez, Analí Lavoy desde Yabucoa, Mari Cabrera, ora por paz en su corazón. Grimilda González desde el Ecuador, Juanita también del Ecuador, Enid Vélez, José González, Damaris Rivera, Queca Pérez, Oscar Vélez,
Cristian Gracia desde Fajardo, Evelyn Sosa, Edith Consuelo desde España, Areli y Walter Ayala del Salvador, Dulce Grullón, Dulce Grullón, Rubén Hilerio, Ángel Peña desde Aruba, Kelly Vega de Moca, Beth Corsino desde Fajardo y Diana Galarza. Estos son los nombres que durante la mañana de hoy se han estado comunicando con nosotros. El Señor bendiga a cada uno de ellos y les suplicamos al pastor que nos despida en oración en esta mañana. Dios ha sido bueno con nosotros. Para siempre es su fidelidad. Que el Señor nos traiga paz a nuestros corazones, sabiendo que Él está al control de todo. Que nosotros siempre podamos obedecer al Señor, no esperando nada a cambio, no por obligación, sino por amor, porque Él nos amó primero. Oramos. Oh Padre Celestial, Dios eterno, gracias te damos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos porque sin ese sacrificio no habría necesidad de estar predicando aquí. Sin ese sacrificio yo no tuviera seguridad de salvación. Por eso que hoy en este momento yo hago un pacto contigo, Padre Celestial. Yo como pastor, primeramente en mi vida personal. Y yo quiero que todos los que nos están viendo a través de las redes, todos los que se comunicaron con nosotros, también puedan hacer ese pacto contigo, Señor. Todos los que están aquí, de obedecerte por amor. Gracias, Padre Celestial, por tu incansable, inagotable gracia que derramas sobre nosotros. Que siempre podamos estar cerca de ti. Las necesidades de cada una de las personas que están en las redes sociales, de los que están aquí, Padre, que puedan ser suplidas. Pero que sobre todas las cosas, Señor, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de soledad, Padre Celestial, en los momentos de tomar decisiones drásticas por ti, que tú puedas estar con nosotros, que podamos sentirte y que estás al control total de nuestras vidas. La gloria es para ti, Señor. Bendiciones te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te cuide, Dios te guarde y Dios te bendiga. Te esperamos hoy a las 5 de la tarde. Bendiciones.